Bienvenidos al auditorio de los amigos. Les agradecemos mantener sus celulares apagados y no consumir alimentos ni bebidas en la sala. Ante cualquier inconveniente, las salidas de emergencia se encuentran visiblemente señaladas. Esperamos que disfruten del encuentro. Muchas gracias por visitar Casa Naranja. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? Bienvenidos a Casa Naranja. Para los que no saben todavía, Casa Naranja abrió sus puertas a la comunidad en 2016, hace un año, con una serie de actividades culturales, científicas, artísticas. Me decían recién las chicas que solamente este año ya pasaron 14.000 personas por acá, especialmente para ver la muestra inédita de Marta Minujín, que estuvo hasta ayer, creo. Y dentro de toda esta serie de actividades y propuestas está el ciclo Pensamiento. El ciclo Pensamiento comenzó el año pasado, se inauguró con la visita del expresidente uruguayo, José Pepe Mujica. Continuó en mayo de este año con la visita de Beatriz Arlo. Y hoy sigue con un personaje muy especial para la filosofía argentina, para el pensamiento argentino. Antes que nada voy a decir que nació en 1946 en Rumania. De pequeño vino para Argentina. Parte de la infancia esa se puede conocer en el libro La dificultad, su primera novela, que escribió y publicó en 2015. Y qué vamos a decir, se formó, ya todos deben saber, hay una larga lista de logros y experiencias que tuvo. Se formó en los años 60 en Francia, ahí se graduó en la licenciatura y máster de Filosofía y Sociología. En París estudió, entre otros, con Michel Foucault. Volvió a Argentina y fundó el Colegio Argentino de Filosofía, dirigió el semanario de los jueves durante 30 años, más o menos, un espacio donde con un grupo de aficionados a la filosofía. Escribió una treintena de libros, desde aquel primer Pensadores Bajos en 1987 hasta este último, El Deseo de Revolución. Y es profesor emérito en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Podría seguir con ese listado, pero entre lo que más llama la atención, una de las cosas que más importantes y que a mí más me gusta contar es que es uno de los observadores y de los analistas más filosos y más implacables de nuestra sociedad, de nuestros dilemas como sociedad, de nuestras obsesiones como argentinos. Así que le damos de nuevo la bienvenida y un gran aplauso a Tomás Abram. Antes de empezar a preguntarle, vamos a agradecer a todos los usuarios de la fanpage de Casa Naranja que están siguiendo esta transmisión en vivo, a los usuarios de La Voz Comar que también están siguiendo esta transmisión en vivo, y para aquellos que quieran, el hashtag con el que se está siguiendo esta transmisión es Abram en Casa Naranja. Así que bueno, yo quiero empezar preguntándole, quiero empezar en realidad haciendo una autocrítica, porque cuando charlamos la semana pasada de cómo íbamos a llevar este diálogo, esta charla,
Lo primero que surgió es lo que por lo que lo suelen requerir a los filósofos y a los pensadores, nosotros los periodistas y los periodistas como parte de la sociedad, estamos ávidos de preguntar lo primero que es de la coyuntura que está pasando en ese momento, qué pasa con Debido, qué pasa con la corrupción. Tratamos de tener de ellos, como si ellos fueran panelistas a los que tenemos que sentar, escucharles frases grandilocuentes, conseguir títulos de impacto, de esos que hacen que la mitad del auditorio se pare para aplaudir y la otra mitad se pare para putear. Y bueno, y después la pensamos un poquito mejor y cambiamos un poco la visión, pero con respecto a esto, es lo primero que le quería preguntar a Tomás. Ante este fenómeno de lo que suele pasar en esta sociedad, en estos medios, con estos periodistas, haciendo esa autocrítica, ¿cómo se para Tomás Abraham? ¿Cómo devuelve esa pelota? ¿Qué nos dice de cómo encarar ese debate? Buenas tardes a todos primero. Bueno, yo durante una cierta cantidad de años fui columnista, es decir, que seguía la coyuntura y escribía en el diario Perfil y también escribía en otros diarios. Y en un momento dado escribía todas las semanas 2 o 3 columnas sobre lo que estaba pasando. O sea, yo tenía mi mirada sobre lo que estaba pasando, pero estaba muy alerta con la actualidad. Esto fue... lo hice con mucha intensidad desde el 2004, 2005 en adelante, un par de años con mucha intensidad, muy interesado por lo que estaba pasando y muy irritado por lo que estaba pasando. Eso colaboraba con mi asiduidad, ¿no? En un momento dado me fui de escena, dejé. Esto fue después de la elección del 2011. Yo tenía una, no solamente presencia mediática, sino también veía medios, ¿no? Porque independientemente de mi trabajo y de mi escritura que tenía que ver con otros temas, que lo seguía haciendo, esto me llevaba muchísimo tiempo, ¿no? Y en un momento dado sentí que me estaba enfermando, que había un clima patológico, ¿no? Y que yo estaba de muy mal humor, que se me estaba pudriendo el carácter. Y Nietzsche dice que eso está mal, que uno tiene que evitar que se le pudre el carácter. Como lo dice Nietzsche, entonces, al mismo tiempo, yo en un momento dado tuve como... me crucé con Hermes Wiener, que no conocía, por una de esas casualidades en la provincia de San Luis. Y me había invitado la Juventud Socialista, me confundieron con otro, pero me invitaron igual. Entonces, para que hable, eran jóvenes universitarios que hacían un campamento, un camping. Entonces, justamente estaba Hermes Wiener ahí, que era del Partido Socialista, que yo no conocía, estaba Silvana Codina, que en ese momento era su esposa, que me conocía, porque había leído algunos libros míos. Entonces, decidieron participar de esta charla que yo iba a dar a los jóvenes como oyentes, ¿no? Como yo les dije a los jóvenes todo lo contrario de lo que ellos querían escuchar, que era que tenían que estudiar y dejarse de hacer campamento, a Wiener le gustó mucho, no a los estudiantes, ¿no? Pero a él le gustó mucho y entonces ahí yo también establecí una relación amistosa con él, que después también se siguió con una participación mía externa, inorgánica, porque se me ocurrió, salió gobernador. Antes de salir gobernador, él me había invitado varias veces para que hable, y yo hablaba incluso en contra de su gente, porque me parecía... Rosario era interesante. Rosario tenía un par de intendencias que él también participó, en donde ciertos problemas ellos tenían buenas propuestas, especialmente la parte de salud.
era un grupo de médicos, cosa que no es tan usual en la política argentina, generalmente de abogados. Pertenecía a una rama del Partido Socialista que se llamaba Socialismo Popular, que tenía su ascendente en Esteves Boero, y por lo tanto no pertenecía a la rama más liberal, que era retórica y republicana antigua, ¿no? Estos tenían un cierto interés en la parte comunitaria y además un espíritu práctico, ¿no? Trataban de resolver problemas y tenían muy poca labia. Bueno, Hermes ninguna, ¿no? Hermes no le sacabas una palabra. Y esto a mí me gustaba. Entonces decidí, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, ahora que sos gobernador, ¿querés algo más? Podemos organizar algo en Buenos Aires y organicé algo, ¿no? Estuve un año hasta que me fui a tiempo, ¿no? Pero digamos, durante ese año acompañé a Hermes con mi modo de ser, ¿no? Que es, hay que decir lo que se piensa. Y si no, para eso hay otra gente, ¿no? Pero para decir lo que se piensa no hay mucha gente. A costa de lo que significan las palabras, que tenga un costo, ¿no? Entonces, bueno, estuve un año, me di cuenta que eso no, el Partido Socialista me aisló, no colaboré en absolutamente nada, tuve que comprar yo repasadores, porque puse un instituto para armar discusiones. Entonces invitaba a gente para armar discusiones. Eso, y al mismo tiempo participaba en los medios, es decir, que tenía como un impulso político, ¿no? Y al final se candidató para presidente Hermes. Y la campaña fue horrible, fue muy mala, no había una sola idea. Estaba Stolbizer, estaba Morandini, que era su candidata a vicepresidente, ¿no? Y yo veía que la cosa... No se hablaba de la Argentina, se hablaba de, no sé de qué se hablaba de los tambos en Santa Fe. Yo le decía a Hermes, escúchame, la gente no tiene el problema del tambo, eso está en Santa Fe. La gente viaja en tren, viaja en colectivo, tiene problemas cuando va al supermercado, etc. Y vi que no iba. Y después vinieron los resultados, vuelvo al 2011, donde Cristina Fernández sacó 54, creo, y nosotros 16,5, y se festejó, porque salimos segundos. Yo me fui a mi casa, no volví más. ¿No? Ahí empezó ese periodo tuyo. Y ahí dije, escuchame una cosa, el pueblo decidió y yo tengo el carácter podrido. Entonces, hay tantas cosas lindas en la vida, ¿no? Tantas cosas interesantes dentro del campo intelectual, tantas cosas para pensar, incluso sobre la Argentina, que esta cosa del día a día se las regalo, no más, ¿no? Entonces yo me alejé, y en realidad estoy alejado, ¿no? Dejé de escribir en los medios, trato de no ir a los programas que me invitan, he publicado desde 2010 hasta hoy, son 7 años, 11 libros, y cada vez que alguien me llama no es por los libros, sino para que opine sobre Debido. Y cuando dicen, usted sacó un libro que se llama El Último, El Deseo de Revolución, y me llaman de una radio, le digo, bueno, sí, ¿y qué opina de Debido? Entonces es una situación rara, ¿no? No porque no me importe lo que pasa en la Argentina, porque indudablemente vivo acá, ¿no? Pero no me interesa eso, no me enriquece. Yo busco, un intelectual fundamentalmente busca algo que lo desafíe. Y esto a mí no me desafía. Me desafía, por supuesto, pensar en nuestro país, pero no estoy tratando de encontrar por qué lado entrarle. Pero no es por el lado de las PASO. No es por ese lado. ¿No estás de acuerdo con eso? Con las PASO en general. No, más allá de que es algo absolutamente fraudulento, que es un insulto a la ciudadanía, porque es una ley que fragúan los mismos que la promulgaron, no tenemos por qué obligatoriamente hacerles el juego a quienes viven de esto. Nosotros no vivimos de esto, tenemos otros trabajos, ¿no? Pero no pasa por ahí, ¿no? Indudablemente el espectáculo, ¿no? El espectáculo deportivo de quién gana y quién pierde,
Es atractivo aunque sea el catch. ¿No? Mira quién gana, quién pierde. Pero la Argentina no se mueve un centímetro con esto. Entonces trato de entrarle por otro lugar, ¿no? Para pensar. Te iba a preguntar con respecto al libro, El deseo de revolución. Ahí decís que el pensamiento de los filósofos y de los intelectuales en las últimas 7 décadas, que son las que vos analizás, ese pensamiento tiene que ver con acontecimientos contemporáneos, ¿no? Sí. ¿Eso te parece que harías una analogía respecto de que hay un deseo permanente de revolución en la filosofía más allá de esas 7 décadas? ¿Se podría traspolar eso también a la política o por dónde pasaría hoy el deseo de revolución? Yo me formé en la filosofía francesa. Yo me eduqué con los filósofos franceses. Es la tradición filosófica que yo conozco, ¿no? Y en un momento dado que estaba pensando en ciertas cosas, me di cuenta que la filosofía francesa de nuestros días, y cuando hablo de nuestros días no hablo del martes hasta hoy, hablo de nuestra contemporaneidad, ¿no? La filosofía francesa es política. No importa que Foucault hable de la locura o de las prisiones o de lo que pasó con los griegos y Sartre hable de ser y la nada y Gilles Deleuze hable de esquizoanálisis. Es política, ¿no? Es decir, siempre tiene esta cosa jacobina, si uno quiere, ¿no? El poder, la resistencia, todo ese tipo de cosas, está ahí, ¿no? No así la inglesa, no así la alemana, que son las grandes corrientes, ¿no? Y esta filosofía francesa además tuvo un gran peso en nuestra cultura, porque ha sido de varias generaciones hasta hoy, ¿no? Entonces me di cuenta que es política, y cuando empecé a elaborar el tema, encontré que un ancla, un anclaje de esta politización de la filosofía es el tema de la revolución. Y un deseo de revolución que es virtual, permanente, insistente, ¿no? Que se puede tomar, y que me di cuenta que de un filósofo a otro filósofo han dado distintas versiones de este deseo de revolución. Entonces empecé a pensar en eso, ¿no? ¿De dónde? ¿Qué significa revolución? Revolución no es hay hambre en el mundo, no quiero que haya hambre. Eso no es revolución. Revolución significó una doctrina filosófica que nació en el siglo XIX y que fue dominante en el siglo XX. Dominante en el siglo XX, que fue durante 70 años el modelo educativo de aparatos de Estado de medio planeta. Y que otro medio planeta había luchas internas para alcanzar lo que otros ya tenían como aparato de Estado. La filosofía es el marxismo, es decir, la filosofía de Marx, fundamentalmente. El referente histórico fue durante muchísimo tiempo la Unión Soviética, ¿no? Y sus partidos comunistas o filocomunistas y demás, la patria del socialismo que había que defender contra el imperialismo norteamericano y contra todos los que querían terminar con eso. La idea de que se puede crear un hombre nuevo, la famosa frase de Che Guevara. Referentes políticos en la China con su revolución campesina de Mao, etcétera, 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 etcétera. El siglo XX tiene una fuerte presencia de un ideal revolucionario que no era utópico, era real y al mismo tiempo era científico. Porque el materialismo histórico marxista era la ciencia de la historia, que interpretaba la historia como una lucha de clases que motorizaba todos los cambios que hubo entre los modos de producción. Así que no es utopía, no es perdimos las utopías, no, perdimos la ciencia. La política se basaba en una verdad. A mí me enseñaban en la universidad, cuando yo estudiaba con los marxistas, estudié muchos años, brillantes, los althuserianos, Althusser y demás, que tenía que aprender la teoría para después entender un análisis de la situación concreta y después la práctica política, ¿no? Entonces, yo me pregunté, este deseo de revolución, yo vi de los filósofos, empezando por Sartre, ¿no? Que fue tan importante, ¿no? Este deseo de revolución, lo vi cambiando. Los mismos filósofos iban cambiando, iban adoptando, pero el deseo seguía. Es decir, hoy en día,
Un ejemplo que son extraordinarios los ejemplos. Un maoísta, líder revolucionario, jefe de un grupo revolucionario clandestino, surgido del mayo del 68. ¿No? Un maoísta, que no hubo brigadas rojas en Francia porque él no lo permitió, pero hubo secuestros y demás. Este hombre abandona la militancia revolucionaria de los años 70 y pico e inicia un nuevo camino que lo lleva al rabinato. Se hace rabino. Va a ser el secretario de Sartre, además. Se hace rabino, pero su mesianismo es un deseo de revolución. Es una nueva humanidad. Es un hombre nuevo, pero ya en base a la Torá o al Antiguo Testamento. Porque ahí encuentra lo que no dice, la política no es la solución. El cambio de la humanidad va a venir por el reconocimiento de que hay algo más allá de la política. Entonces yo veo todos estos cambios, este es un ejemplo, ¿no? Los cambios del deseo de revolución, que van tomando distinto lugar por lo que pasa en el mundo, en la historia, lo que yo llamo las decepciones. Decepciones, campos de concentración soviéticos. Decepciones, revolución cultural china y el baño de sangre que eso significó. El genocidio en Camboya. Lo que pasó detrás de la cortina de hierro, ¿no? Con la burocracia policial sovietizada, rusa. ¿No? Lo que pasa en Cuba. ¿No? ¿Cómo puede ser que insista ese deseo? ¿Qué trabajo hace el deseo con la decepción? Este es un tema que a mí siempre me pareció que las decepciones es el gran tema, no las ilusiones. ¿No? Hasta en la vida. ¿No? ¿Qué pasa con la decepción? Los grandes cambios que pueden... Pero este deseo insiste. ¿No? Entonces, en este último libro apareció ese tema, apareció la fuerza que esto tuvo en la Argentina, tomo un par de ejemplos en distintos momentos de la historia de nuestro país moderno, pero además estaba estimulada por mi medio ambiente. Es decir, desde el año 2004 en adelante, hubo durante 12 años una bajada de línea desde el poder y un entusiasmo en los grupos culturales diversos sobre la juventud maravillosa del 70. Ajá. Eso te quería preguntar, porque en el libro La lechuza y el caracol vos hablás de cómo, de cierta utilización que hizo el gobierno kirchnerista con los jóvenes. Y yo te pregunto, más allá de grieta o no grieta, ¿cómo ves a la juventud argentina, a la juventud política argentina, si se puede imaginar una dirigencia millennial en un mediano plazo, largo plazo? En todo caso, mi pensamiento no es que se usa a los jóvenes. No creo en el tema de la manipulación. El hecho es que hubo una juventud entusiasta con el kirchnerismo. Y el hecho es que desde los sectores culturales, del periodismo hasta actores, pasando por académicos y demás, hubo un entusiasmo por eso, porque provocaba el deseo de revolución. El entusiasmo que provocaba reciclar lo que fue una tragedia y un baño de sangre en Argentina, rescatar valores de esa época. Bueno, yo estuve en contra, porque yo estoy en contra de la muerte. Es como una pavada lo que digo, ¿no? Es decir, como si fuera Hamlet, pero yo estoy en contra de la muerte. Lo que pasa es que me va a ganar igual, pero no la voy a buscar. No la voy a buscar. Y me sale a mí que los conflictos se tienen que resolver de otro modo. Además, que me parece que la violencia ya es anacrónica. La idea de guerra civil ya es anacrónica. No sé en otra época, pero es anacrónica. Es el suicidio de una sociedad. Lo que pasa en Venezuela hoy. Todos pierden. Todos perdimos en los 70. Entonces, reciclar eso. Además, los personajes que lo reciclaban. Es decir, fugaban bonos por $500 millones y hablaban de la juventud mayor del 70, pero eso estaba en la mesa en el 2004. A mí que no me hablen, no sabía. Todos sabían. Muchos que ahora se desprenden, lo sabían perfectamente bien. Los bonos son de antes.
Entonces, esta especie de cosa a mí me ubicó en un lugar de la grieta bastante solitario, ¿no? ¿A qué venía todo esto? No, al tema de si De la hay juventud. una dirigencia juvenil. Así que yo no creo que se haya manipulado, creo que hubo una participación consciente y activa porque se cree en eso. Después vino el chavismo, y vino Evo Morales, y vino Ecuador, y vino Lula, y mi perspectiva no era homogénea en todo. Es decir, yo le deseaba suerte a Lula. Es decir, me parecía que podía hacerle bien a Brasil, ¿no? Evo Morales creo que hizo cosas en Bolivia que durante siglos no se hicieron. En Ecuador no estaba muy informado. Es decir, no todo es igual para mí, pero lo que pasaba acá me resultaba bastante claro. Esto no era Evo Morales, esto era otra cosa, ¿no? Esto era mediocre, ¿no? Por gente mediocre, usando cosas. Digo, no puede ser que no hayamos aprendido nada. No puede ser que otra vez montoneros, esto, que lo otro, ¿viste? Que no hayamos aprendido nada. Por lo menos, lo que pasa, claro, las asociaciones de madres de Plaza de Mayo, de abuelas de Plaza de Mayo, las víctimas absolutas. ¿Quién iba a poder decir algo? Porque tenían esta caución moral y por lo tanto el chantaje y la extorsión ética era muy fuerte. Si vos hablás y no estás de acuerdo, estás en contra de madres, abuelas, hijos, etc. Y este chantaje no lo aguanté. Digo, acá hay un chantaje moral, es como una censura. No nos permiten hablar porque están respaldados por las víctimas absolutas. Y esto no puede ser así, tenemos que hablar, tiene que circular la palabra. No puede no circular, entonces la teoría de los dos demonios, entonces estás con esto, estás con lo otro. Todo el tiempo era muy apremiante y levantar la voz tenía un costo de aislamiento, pero no un costo de cercenamiento de la palabra, de aislamiento, ¿sí? Pero si uno habla fuerte, alguien escucha, ¿no? Entonces, bueno, no creo que se haya manipulado a la juventud, ni creo que esté manipulada. Yo no puedo hablar de la juventud como no puedo hablar de la humanidad, ¿no? Es decir, yo te decía hace un rato en nuestro camarín que yo quería tener esperanzas. ¿Y en qué voy a tener esperanza? En mi generación. No. Lo más valioso de mi generación soy yo. Pero aparte de eso, los nuevos, que por ser nuevos no tienen garantía. Pero los de 40, esos tienen que ahora, porque los de 40 tienen una memoria que no se fabricó en la misma matriz que la nuestra. Nacieron cuando nosotros ya estábamos ahí. Entonces, su proyección va a ser distinta. No van a repetir y repetir lo mismo que estamos repitiendo todo el tiempo. Se les va a tener que ocurrir algo. Un tema de los que más me fascina en este momento es el tema de la creatividad en política. Me estoy preguntando, quiero pensar el tema de la creatividad en política. ¿Creatividad en arte hay? Hay. ¿Creatividad en ciencia hay? Hay. ¿Creatividad en la vida hay? Hay. Nace gente. ¿Creatividad en la universidad, ves? Que recién hablabas de cómo se estudia, cómo se enseña. Estoy pensando en la creatividad en política. Eso ya me lleva. La universidad es cultura. Es decir, si me decís en la universidad, no sé si en la universidad hay alguno creativo y 10 no. Porque la universidad es un aparato burocrático. Se reproduce a sí mismo. Entonces es muy difícil que la universidad no esté todo de alguna manera controlado por un sistema de jerarquías y de burocracias y de todo ese tipo de cosas. Yo hice, no sé si la palabra carrera es la que me corresponde, pero yo estuve siempre al margen de la universidad. Yo me jubilé ahora como profesor en el ciclo básico común, que era el depósito que me dejaron para hacer lo que quiero. Después de varios concursos y de varias cosas. Hice lo que quise, con la gente que quise, hice lo que quise. No lo pude hacer en la Facultad de Filosofía. Me quisieron echar un par de veces. Entonces, pero esto no es por rebelde, yo no soy un provocador.
Yo desafío la tontería, entonces no va. Es decir, yo tengo, la gente tiene que ser creativa, no solamente yo, mis ayudantes, los jefes de trabajo práctico, hay que inventar cosas, lo que implica muchísimo trabajo, mucho más trabajo que repetir, Sí. muchísimo más trabajo. Perdón que te saqué de tema, pero Sí. ¿ves creatividad en la política hoy? Es muy ¿O cómo difícil la ser ves? creativo No en sé. política. Eso es lo que me estoy preguntando. Estoy viendo cómo son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ejemplos nuestros, ¿no? Digo, Sarmiento fue creativo. Educación popular es algo que cambió. Roca fue creativo. Argentina se dio vuelta 4 veces de 1870 a 1914. 4 veces. 4 veces. Hoy estaba hablando, es un tema, tengo como una obsesión, ¿no? Entre 1870 y 1914, el país tuvo 4 veces y media, casi 5 más de población. 40 años. O sea, desde Videla hasta hoy seríamos 150 millones de habitantes en Argentina. 150 millones hoy seríamos. Y como en esa época eran italianos y españoles, hoy en día serían asiáticos. Habría 70 millones de chinos en Argentina hoy, ¿no? Tu mujer es china y se come palitos en el jardín de infantes, porque se modificó todo en la Argentina. Imagínate la conmoción que hubo en Argentina en esa época. Entonces, con Roca, Perón en el 45, Perón en el 43. ¿Cómo puede ser que este coronel, ¿no?, diga, deme la Secretaría de Trabajo y Radiodifusión? ¿Vio algo? Cambió la Argentina, vio algo. Frondizi en el 58-59 vio algo. Ahora, hay creatividad en política. Mandela fue creativo en Sudáfrica, Gandhi fue creativo en la India, Roosevelt fue creativo en el New Deal. O sea, me estoy preguntando, ¿qué quiere decir? Por supuesto que no es la misma creatividad que un artista plástico. No está con su brocha ahí haciendo así. Acá se necesitan fuerzas sociales para que esa creatividad se plasme. Se necesita. Entonces, digo, la creatividad en política, no la veo. No la veo. En un momento dado digo, este Menem está bastante creativo en el 90, ¿no? Porque dice, hay que reformar el Estado, vete la chacha de reformar el Estado. De repente privatizó todo, puso la convertibilidad, la hiperinflación fue a 0 de inflación, se abrazó con Alzogaray, se abrazó con Rojas, llamó a Born, digo, pero este tipo es creativo. Bueno, no era creativo. ¿Para qué? No era creativo porque fue la AMIA, fue Río Tercero, fue el robo, fue Yabrán, fue quiero ser eterno. No. Las privatizaciones fueron un robo. No. Entonces no veo creatividad en nuestra reciente democracia. No la pudo tener Alfonsín, que fue una frustración, ¿no? Y me pregunto, si Kirchner en el 2003, durante 3 o 4 años, no fue creativo. Porque la Argentina del 2002 era la Argentina del 2002. Y de repente Argentina tuvo un gobierno y concentró poder cuando había vacío de poder, anomia y posibilidad de desintegración social. Y de repente, está bien, los vientos a favor de la locomotora china, la devaluación, que los sueldos estatales, el superávit gemelo, todo favoreció, pero había que tomar decisiones. En la política no te viene todo de arriba. No sé si no fue creativo un par de años, pero ¿qué pasó? Lo mismo que con Menem. Quiero seguir para siempre, vení vos, Cristina, vení vos, después vengo yo, después, pero para esto necesitamos 2 cosas, plata y odio. Con plata y odio vamos para adelante. Entonces, plata, 125, esto que el otro, Clarín, El Campo, esto, ellos son los descendientes de los genocidas, esto del proceso, etcétera, plata y odio, y ahí terminó. Vos una vez dijiste que no te gustaba mucho dar charlas para empresarios, porque decías que algunos empresarios no se bancan a un intelectual. Este gobierno está de alguna manera muy ligado a esos sectores. Ergo,
¿este gobierno te parece que se banca a los intelectuales? Y una segunda pregunta es si cada gobierno debiera tener una especie de carta abierta. Ningún gobierno debería bancar intelectuales si son intelectuales. Porque un intelectual no es orgánico. No es orgánico. Y un intelectual plantea dificultades. Donde los políticos plantean creencias, él plantea pensamientos que disuelven creencias. Por lo tanto, no tiene que ser simpático. Pero no por un asunto genético, sino porque el pensamiento no es simpático. No hay pensamiento con felicidad. El pensamiento es inquietante. Y gracias a eso hay libertad, porque hay inquietud. Ahora, este gobierno, a mí que sean empresarios, escuchame una cosa, trabajé 20 años en la empresa de mi padre, no me van a asustar con ser empresario. Sé que un empresario puede ser creativo. Y que es un mundo, ¿no?, que conocí un poco, ¿no? No, pero yo creo que a este gobierno los intelectuales no les importa en lo más mínimo. No es que le molestan ni que los aprecian, no les importa. No tienen educación. A Alfonsín le importaban los intelectuales. Por eso, un sociólogo para acá, otro sociólogo, en el grupo Esmeralda, le escribían Parque Norte, La Modernidad, le gustaba, llamó a Terraño, que era un intelectual, lo puso de ministro de Obras Públicas, pobre. Pero lo llamó, le interesó, porque le interesó la inteligencia. Porque hay gente que, sin ser, ¿viste?, un intelectual, le interesa la inteligencia. Alfonsín. A Menem, la farándula, ya sabemos. Pero a este gobierno tiene un grave problema educativo. Un grave problema educativo. No sé qué ministerio hay que crear para educarlos. Porque tienen una tal ignorancia, hablo en términos, empezando por el primero. Yo creo que no sabe dónde está el río Amazonas. No sabe dónde está el río Amazonas. Sabe dónde está el río de la Plata, pero mucho más no. Exagera con su desconocimiento de la vida, de la realidad y del mundo. Entonces digo, intelectuales. Los intelectuales, por supuesto, hay muchos intelectuales, o sea, académicos, periodistas, editores, que dicen, bueno, vamos, Macri nos llamó, va el ministro de Cultura, va Pablo Abeluto, los reúne, se sacan la foto con Macri y ya está ahí. Y nada más. Es decir, no hay mucho interés. Es decir, Lombardi me parece un buen tipo, pero está en medios, etc. Pero creo que no les importa. A ellos les importa otra cosa. No creen en esto, son indiferentes. Y gracias a que son indiferentes, en Radio Nacional puede haber un kirchnerista, porque no les importa. Pero no porque son democráticos, son indiferentes. Y yo prefiero un indiferente que un fanático. Ahora, si vos decís, bueno, ¿qué es lo que preferís en la vida? Bueno, prefiero que haya como una pasión, que se reconozca el valor y la calidad que puede dar el pensamiento o algo. Pero si no, el indiferente no está mal. Te hago una última pregunta mientras las chicas van a ir repartiendo papelitos y viromes para los que quieran preguntar. Esto tiene que ver con un ejercicio interesante que hiciste en Historia de la Argentina Deseada, donde describías distintas Argentinas en diferentes décadas a partir, creo que del 1948. Sí, terminaba en 8. Y todos los años terminaban en 8. Si tuvieras que hacer un ejercicio de ucronía, ¿cómo te imaginás Argentina 2018? Dijiste la palabra ucronía y estaba pensando qué es exactamente ucronía. Sí. El 2018 es ahora. Es ya. El 2018 es ahora. Yo veo que la Argentina tiene un problema. La región tiene un problema. Argentina es Mercosur y es exportación mucho a país asiático. Entonces, no podemos mirar para adentro nada más. Para adentro tenemos que mirar obligatoriamente. Miramos demasiado para adentro. Pero digo,
es Mercosur. El Mercosur está mal. El Mercosur no tiene proyección. Uruguay se quiere ir hace rato. Es decir, Brasil tiene problemas graves de tipo institucional. Así, no nos favorece. El viento de cola tampoco, porque está hablando. El mundo es un mundo que pasó de un crecimiento mundial a un ritmo mucho más tranquilo. ¿Qué tenemos que inventar? Es muy difícil. Los recursos son escasos, pero nuestros errores y defectos son muchos también. O sea, algo podemos hacer. Pero el contexto internacional no permite milagros. Dentro de esto, yo lo que estoy viendo es que por esta falta de recursos, ¿no? Y por política interna también, ¿no? Va a ser muy difícil mejorar. Argentina está estancada hace muchísimos años, tiene el mismo Producto Bruto que se reparte distinto, muy mal, muy desigual, pero la misma torta, hace muchísimos años. Macri subió diciendo que van a llover inversiones, únicamente los periodistas le creyeron. Nadie más, porque era evidente que no llueven. Los mismos gobernantes están en todos los diarios, no traen la plata. Y yo no los critico por eso, aunque la deberían traer, porque ellos no van a especificar sus dólares porque tienen el poder, ¿viste? Antes la van a sacar. Pero digo, eso muestra que hay algún problema de confianza en la Argentina. Los mismos gobernantes que nos piden confianza no tienen confianza. Y yo entiendo por qué no tienen confianza, por nuestra historia. Bueno, son gobernantes, ¿no? ¿Quién va a dar el ejemplo? Pero digo, en ese sentido, el 2018 podrá quizás darle al gobierno, yo creo que las PASO va a ser medio caótico, ¿no? Cristina va a decir que le fue bárbaro y Macri va a decir que le fue bárbaro. Y no creo que Massa diga lo mismo, pero digamos, se van a repartir una victoria vacua y no vinculante. Y en octubre se verá, pero de todas maneras el gobierno es un gobierno débil. Es un gobierno que no tiene fuerza parlamentaria suficiente. Y además, Macri cuando fue presidente de Boca tuvo la suerte de tener a Bianchi. Después de Bilardo, la gente se olvida de que le iba bastante mal. Lo tuvo a Bianchi, trajo a Maradona, trajo a Canilla. Me encanta el fútbol. Trajo a Canilla, Brujita Verón, tenía plata, tenía barra brava, tenía todo. Boca, bien, eso le permitió ser jefe de gobierno. Pero no, ¿quién es el Bianchi del gobierno nacional? Difícil, difícil. Además, tenía plata para que venga Maradona y demás. Ahora la plata se pide. Es deuda. Argentina pide plata. Y yo estoy de acuerdo con los que dicen que pedir plata es peligroso. Entonces, ajuste fiscal y entramos en los dilemas, ¿no? Entramos en los dilemas. Pero yo veo que no hay no veo en forma clara la salida, pero se verá. Vamos a ver qué se propone, a ver qué proponemos, qué sé yo. Digo, hay gente joven. Cuando yo digo gente joven es que necesito ver caras nuevas. Entonces no me importa ya. Justamente no nos tiene que importar tanto de dónde vienen. Puede ser Kicillof, puede ser Lustó, puede ser Grabois, puede ser Peña, puede ser María Eugenia Vidal. Pero son ellos el futuro. No es garantía de que sean capaces, pero veo una energía ahí, ¿no? A ver si, por lo menos, cambiando de tema, ¿no? Hay gente que se divorcia para cambiar de tema, ¿no? Eso se sabe, ¿no? Bueno, a lo mejor si hacemos algo de personajes, cambiamos de tema, y este aspecto creativo, porque Argentina sigue siendo un país, voy a decir una cosa que me tendría que ir detrás de cortina, bendecido por Dios. Porque tiene agua, que es fundamental, ¿no? Tiene agua, tiene grano,
tiene minería, tiene clima, tiene todo y tiene gente, ¿no? Entonces, lo que hemos destruido durante tanto tiempo, que todos sabemos, ¿no? La complacencia en decir lo mal que nos fue, ¿no? Es una complacencia, es una especie de beneficio secundario que tenemos. El mirar todo el tiempo para atrás, Perón, lo que hizo con las escuelas, los conservadores, lo que hicieron, etc. Tenemos esta especie de oro atrás, no oro adelante, ¿no? Entonces, si nos olvidamos un poco de todo eso y nos comparamos con épocas doradas, etc., a lo mejor pasa algo. Me hace acordar lo que decías recién de la distribución y de cómo vemos los problemas del pasado, lo difícil que nos resulta debatir con temas como, por ejemplo, la pobreza, y más en medio de la campaña. ¿Por qué siempre viramos entre lo que es solamente numérico, electoralista, o la espectacularidad del polaquito, lo que es el fenómeno de Despierta, las críticas? Y eso refleja de alguna manera también lo que sucede con la pobreza, ¿no? Yo me siento, me indigna cuando hablan de los pobres, cuando los pobres están de moda. Me indigna. Me doy cuenta que nunca vieron uno. Nunca vieron. Porque el pobre no existe. Lo que existe es una persona que tengo enfrente que hace 2 días que no come, que tiene calambre de estómago, que tiene problemas para dormir, que no ve salida, que tiene un oficio que se lo está olvidando porque no lo puede practicar, que se fue de su casa, que en su casa quedó su mujer, etc. Ve un ser humano. Estos nunca vieron un ser humano. Por eso hablan de pobres, hablan de pobreza cero, hablan de estas cosas. ¿Qué están haciendo en términos de salud? ¿Qué están haciendo? Es básico la salud. El desarrollo humano, la salud. La gente le duele el cuerpo. ¿Cómo se atienden los hospitales? ¿Cuántas inversiones se están poniendo? Toda la plata que están pidiendo. ¿Cuánto están pidiendo nuevos hospitales? Es urgente eso. Ya que no se puede dar trabajo, porque no es culpa de es culpa de esto ya viene así. Falta trabajo en Argentina, falta inversión, etc. Pero los recursos fiscales, la salud es fundamental. Por supuesto, esto se relaciona con la salubridad, con las cloacas y con este tipo de cosas. No es únicamente el hospital, ¿no? Pero ¿cuánta inversión hay en eso? No, pobres. Hay 30% de pobres. Ah, no, el otro dice 33. Antes se decía que había menos, ¿no? Porque el INDEC, etc. Van a la televisión y hablan de eso. No vieron a un tipo con hambre. Y eso, ¿sabés? Donde hay, a 1 kilómetro de tu casa hay. En Buenos Aires, a 2, 3 kilómetros hay gente con hambre y yo vivo en un barrio turístico. Y la Villa 21 está a 5 kilómetros. Y van ahí la pobreza. Uh-huh. Bueno, vamos a leer algo del público. ¿Cuál es el rol del intelectual en una sociedad altamente tecnológica? Dice Gustavo. El rol del intelectual ya dije que es pensar, ver las dificultades, los desafíos y los peligros. Ahora, en la era digital, tenemos medios técnicos nuevos que nos sirven para nuestra tarea, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tengo un blog y una página de Facebook. Nadie sabe mi cumpleaños, ni cómo se llama mi tía, ni nada, porque lo uso para escribir mis textos. Mis libros, El deseo de revolución, más de la mitad salió en el blog. Cada día mando. Eso para mí es fantástico, porque no me siento tan solo. Uno que escribe está muy solo. Por suerte tengo familia. Entonces veo a mi mujer, a mis hijos, a los nietos, ¿viste? Una cosa así, tengo compañía. Pero uno está solo en su estudio. Entonces esto a mí me dio compañía, porque yo escribo todos los días y organizo un fragmento, como antes los folletines, ¿no? Que Ana Karenina se dio en folletines, ¿no? Mi folletín teórico lo mando al Facebook y sé que alguien lo lee, porque me hacen un comentario,
porque alguien lo lee y me estimula. Yo necesito estímulo. Y a lo mejor estás 3, 4 años para escribir un libro que no sabes si te lo van a publicar, si no sabes si lo van a leer y nada, y hay que sostenerlo eso. Entonces, la parte técnica, indudablemente no soy un Bill Gates. El celular, aprendí WhatsApp hace poco, ¿viste? Pero lo uso para lo que me sirve. Yo escribo. Por lo tanto, para eso, y además, para averiguar, YouTube, la enciclopedia británica es un poroto al lado de YouTube. YouTube, no hay cosa que lo pueda ver. Las conferencias, el libro El deseo de revolución, se ve por un video de YouTube. Porque un profesor de filosofía francés que yo veo, Yankelevich, con Ser, dice, la filosofía francesa nació en 1943. Digo, ¿por qué? En 1943, y Montaigne es del siglo XVI, del siglo XV. 1943, nació en 1943, ocupación nazi, el ser y la nada, Sartre. Acá hay un tema. YouTube. En YouTube puedo ver los partidos de Rod Laver contra Bjorn Borg, que a mí me encanta el tenis, etcétera. Es decir, claro que sí, pero para lo que uno busca hay que tener una dirección. Todo el resto, tweets y todo eso, no es para mí. No. Acá hay una que nada que ver. Dice 100 años de la Revolución de Octubre, 50 de la muerte del Che. ¿Ves indicios de recuperación de ideales de izquierda? ¿Hay una nueva izquierda en alguna parte? Yo creo que la izquierda perdió la moral. Así que no tenemos direcciones ya. A mí que alguien me diga que es de izquierda me resulta sospechoso. Que me diga que es de derecha, le pregunto por qué. El de izquierda ya sé por qué es de izquierda. No, yo creo que justamente una de las cosas que me preguntaba con mi libro del deseo de revolución es qué pasa con este deseo de cambio fuerte. Y al no haber un referente filosófico, el marxismo ya no tiene ese papel de verdad histórica y científica, al no haber referentes políticos, porque la Unión Soviética es Putin, ni referentes históricos, ni nada de eso. ¿Qué pasa con ese deseo, no? Por ese deseo, de alguna manera, están los indignados en algún lugar, la primavera árabe en otro lugar, durante lo que pasó en Venezuela, en un momento dado, también había este deseo de cambiar fuertemente la estructura social tan desigual. Pero no hay referencia. Sabemos lo que no queremos, pero no tenemos idea de lo que queremos. Entonces, cuando había estas tierras prometidas, ¿no? Entonces vos decías, los medios de producción, de riqueza y de capital tienen que ser colectivos. Esa es la base, ¿no? Esa es la noción de igualdad. Entonces, hay que estatizar, hay que esto, hay que el otro. Una sociedad socialista es así. El dinero, en el comunismo, el dinero no va a ser el modo de comunicación entre los hombres. Había ciertas ideas de futuro, etcétera, que no tenemos más. Pero sabemos que no queremos violencia, sabemos que no queremos hambre, que no queremos injusticia, nos parecen mal muchas cosas que suceden, pero nos quedamos sin... Hablo del siglo XX, pero ya pertenece también. Entonces, las explosiones que hay son explosiones que se secan rápido, ¿no? Entonces, el mundo que se está desarrollando no es un mundo de izquierda, es un mundo, hablando de izquierda-derecha, es un mundo de derecha. Trump es derecha, Putin es derecha, Li de China es derecha. Es decir, son gobiernos autoritarios, despóticos, con muy fuerte uso, y el paradigma de la democracia representativa está en crisis. Y sigue estando en crisis, porque los partidos políticos están en crisis, la prensa está en crisis, ¿no? Y los parlamentos están en crisis. Y la representatividad está en crisis.
Entonces, frente a eso tenemos un enorme poder tecnológico, que es muy importante, ¿no? Que está en la biología misma ya, y financiero a nivel global, que está moviendo sus fichas, ¿no? Y no es un mundo que va hacia la socialdemocracia, para decir algo que a mí me resultó siempre simpático, ¿no? Es un mundo que tiene riesgos. Engancho con algo que acabas de decir y que charlábamos hace un rato, con esta pregunta que es ¿cómo cree que influyen los medios de comunicación en la política argentina? ¿Los medios se compran? ¿Nos dicen la verdad? Sí, esto me lo preguntaba anteayer Fontevecchia, que él a mí me preguntaba para una entrevista. Entonces, como yo soy el que sabe, los medios son muy importantes porque los medios hoy en día forman parte de operaciones y forman parte de acciones. No es información, es acción. Es decir, si uno quiere llamar la atención, tiene que llamar la atención en un lugar donde va a haber medios. Así que es importantísimo. Es decir, el medio provoca cosas reales. Provoca cosas reales. El tema de la mentira, ¿no? Clarín miente. La Nación miente, Página 12 miente. Perfil miente menos porque escribe gente de distinta cosa. Entonces, al hablar un kirchnerista, hacer una columna, y un macrista, se puede mentir menos, porque hay dos mentiras. Entonces, se neutralizan un poco. Hoy en día, el ciudadano tiene una tarea doble, que es construir su propia opinión. En otra época, la profesionalización de la prensa hacía que hubiera un cierto nivel cultural de parte del periodismo que no tiene más, ¿no? Un cierto nivel de informar, la información era un trabajo, ¿no? Y el lector elegía su fuente y tenía una relación de confianza en la calidad. Durante los últimos años, durante el kirchnerismo, hubo una irrupción de militancia en el periodismo, que algo de verdad tenía, porque nosotros veníamos de una idea, ya en la década del 90, primero, una cosa, el periodismo se transformó en un espectáculo, es decir, nosotros vemos programas periodísticos para divertirnos. Intratables nos divierte. Y la nata nos quiere divertir, no creo que nos divierta, pero nos quiere divertir, por eso hace chistes, todo ese tipo de cosas. Y tiene cómicos, o sea, la información viene con payasada, es decir, nos quieren divertir, eso por un lado. Por el otro lado, aparte de divertirnos, el periodista, en un momento de la década del 90, un Santo Biasati, un Nelson Castro, hasta una Magdalena en cierto momento, cumplían una función pastoral. Es decir, representaban a la gente frente al poder. Ese era el lugar de ellos. Hablo en nombre de la gente, frente al poder. Y daban lecciones de moral, de conducta, ¿no? De indignación. Doña Rosa y don Ramón hablaban de parte de ellos. Esta función pastoral fue destruida, por suerte, por el kirchnerismo, porque ahí mostraron, no, señores, esta gente no es pastor, esta gente trabaja para Clarín, etc. Y ellos trabajaban para el gobierno. Entonces nosotros tenemos que combatir este estado de cosas, porque este estado de cosas es el nihilismo mal concebido. Hay un nihilismo creativo, este es el nihilismo destructivo. Entonces viene alguien y me dice, ¿vos creés que la posverdad? No hay posverdad, hay verdad. Hay verdad. El cuerpo de Nisman existe. Ahora, una vez que el hecho existe, tengo que relacionar. Y ahí las perspectivas son diferentes. Ahí están, ¿qué puedo relacionar? ¿Cuánto puedo relacionar? ¿Con qué amplitud puedo relacionar? ¿Con qué convicción y con qué calidad puedo relacionar? Pero el hecho existe. Entonces, lo que ha pasado es que se ha hecho de la mentira un valor. Depende con quién estás.
No me importa si mentís. Mentís para la corona, mentís para Cristina, mentís para Macri, no me importa. Entonces nosotros tenemos que hacer una doble labor. Tenemos que construir nuestra propia opinión. ¿Cómo la construimos? Pensando. ¿Con qué información? La tenemos que buscar. Yo leo Clarín, página 12, leo, ya no leo, veo los titulares. De todo un poco, y además uno ya es como una aldea, más o menos ubica, ¿no? Para construir y además escuchar, tratar de afinar el oído para escuchar algo muy importante, de lo que no se habla. Hay que afinar el oído para escuchar el silencio. Todo el tiempo que se habla de algo es porque no se habla de algo. Lo que no significa espíritu de sospecha, paranoico ni nada, pero hay cosas de las que no se hablan. Hay cosas de las que no se hablan, ¿no? Entonces, exige de nosotros que nos interese. Por eso estamos acá. Todos los que estamos acá nos interesan las mismas cosas. Si no, no me viene a escuchar a mí, yo no vengo a hablar acá. Nos interesa la comunidad, nos interesa la política. Somos una minoría. Hoy te decía, cuando se leía los diarios de papel, La Razón, Vespertina, todo el mundo demás, horóscopo, deporte, historietas. Nosotros somos una minoría, pero como minoría asumamos la responsabilidad de pensar y trabajar. No nos conformemos simplemente a decir, miente, no me convence, o adoro a este porque dice justamente lo que yo pienso. Estar de acuerdo con alguien es lo menos importante que hay. Es lo menos importante. Al contrario, no es muy recomendable. Bueno, acabas de responder varias preguntas que confluyen sobre lo mismo, que es cómo se sale de este círculo vicioso, cómo podemos hacer para no repetir los errores. Yo sé cómo se sale, pero eso no es gratis, eso lo cobro. Eso lo cobro. ¿Qué le decimos a los jóvenes? Si hay espacio, ¿no?, para la esperanza. La mayoría de los mensajes van por esa. No sé si querés agregar algo a lo que decías recién. Bueno, dije bastante. Después acá hay uno muy, muy particular que no sé si lo vas a querer contestar. y yo te voy... respetos. El nombre está del otro lado. ¿Qué opinas de esa persona? ¿Qué opino de Marcos Aguirre? ¿Por qué tengo que opinar sobre Marcos Aguirre? ¿Por qué tengo que opinar sobre Marcos Aguirre? No sé. Bueno, acá hay otra pregunta sobre Venezuela que charlábamos hace un rato, que hablábamos del... yo se lo preguntaba desde el punto de vista del debate sobre el intervencionismo y cómo es intervencionismo, desde dónde, sí, lo diplomático, cómo jugar con eso. No, lo que yo... Venezuela en un momento dado está bien. No sé si lo que dicen Macri y los macristas dicen, estábamos por llegar allá, ¿no? Nosotros acá. Pero... hay algo que yo también pienso, ¿no? Estábamos jugando con algo muy peligroso, que nosotros llamamos grieta, hablábamos en otros términos, estábamos jugando con eso. Teníamos un poder con su máxima figura que usaba el micrófono para demonizar. Y eso, alguien que está ahí arriba, está para unir. No a la manera de un papa, no, a la manera de un mandatario. Es el mandatario de todos. Por lo tanto, es mandatario de los que están en conflicto. Puede ser parte del conflicto, pero no para que el conflicto se haga batalla. Es parte del conflicto para tratar de tender puentes. Y nosotros estábamos con una presidenta psicópata en ese sentido. Fuera de sí. Fuera de sí. Porque es su característica. Es su característica. Como senadora puede ser batalladora, pero como mandataria es un peligro. Entonces, eso era muy peligroso. Lo que no significa quizás que íbamos para Venezuela, pero estábamos jugando con cosas que nosotros después nos arrepentimos bastante de lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, estamos jugando con algo que crea resentimiento, espíritu de venganza, odio, etcétera, y no es lo que necesita la sociedad argentina.
Varias preguntas más giran en algo que hablaste, no sé si querés profundizar, ¿cómo hacemos para cambiar ese sistema educativo que propicia todo este círculo vicioso? El tema de la educación para mí es muy simple, no existe. Es decir, yo no sé nada de educación, yo soy un profesor y sé qué es estudiar. Yo cuando hablo con jóvenes y no jóvenes, le digo, estudiar es algo extraordinario. Aprender es fantástico. Tiene que ver con la curiosidad, con el deseo de saber, que es algo maravilloso. Los chiquitos de 1 o 2 años saben perfectamente lo que es la curiosidad y el descubrimiento. Nosotros somos Homo sapiens por ahora, en 2 patas por ahora, y la curiosidad, el deseo de aprender, yo de eso sé, porque de eso vivo. Entonces, estudien, aprendan, es maravilloso, no es algo que penitencia, es todo lo contrario, es un enorme placer. Educación se ocupa Esteban Bullrich, Tinelli, el Papa Francisco, papá, mamá, el periodista deportivo, los amigos, las redes sociales. Es un mundo enorme el que se ocupa de educación para hacer del infants, ¿no?, a breva de todas partes. Así que no existe el Ministerio de Educación o la educación. Yo sé una cosa, estudiar se hace en una escuela, donde hay un maestro que sabe algo que yo no sé, que soy alumno, y que me va a enseñar algo que me va a abrir un poco la cabeza. Entonces yo allá el celular no lo uso. Y es muy importante, como ser humano, es muy importante. Y yo creo que todos estos años, eso, al maestro y al profesor de una disciplina, se lo han ninguneado. Y se ha hablado de cualquier cosa. Se ha hablado de contención, de protección, de derechos humanos, de educación sexual, de pobrecitos los chicos, de esto que lo otro y demás. Y el profesor de geografía, ¿a qué le importa que sepa geografía? Enseña geografía? Y hoy en día con la tecnología que podés ver un río, yo nunca pude ver un río. Había un mapa de Ure y me decían este sería C, que era una raya. Y hoy en día con la tecnología es una fiesta, así que para mí no es el tema de la educación. La educación es un tema cósmico, estudiar. Es decir, y es mentira que en el mundo pasa todo lo mismo. Los coreanos saben matemática, por algo saben matemática. Hay 100.000 doctorandos chinos en Estados Unidos. Nadie renunció a estudiar. Y acá hemos tenido una prédica durante los últimos años de que lo más importante es ocupar un colegio, decía el ministro de Educación, el Carlos Pellegrini. ¿Qué espíritu de rebeldía la juventud ocupa, reclama, milita, etcétera? En vez de estudiar. Entonces, para mí es eso. Bueno, y como para ir cerrando, la última pregunta es, recién hablabas de que tu silencio a partir de 2011, 2012 se debió a que te dabas cuenta que había cosas que te estaban pudriendo el carácter. Ahora estoy mejor. ¿Cómo está ese carácter hoy? No, estoy bárbaro. Bueno, muchas gracias. No, gracias.